Para acercar parte de nuestra historia, este año contamos con José Javier Esparza Torres, al cual agradecemos enormemente que se haya prestado a venir hoy aquí. Nos dará a conocer la legendaria Infantería Española, de la cual escribió un libro que pueden adquirir en el día de hoy. A continuación paso a presentar al autor. José Javier Esparza, periodista y escritor, lleva muchos años entregado a la tarea de reconstruir la identidad española a partir de su historia. De ello son testimonio su exitosa trilogía La Reconquista, vendida por decenas de miles de ejemplares, así como La Cruzada del Océano, sobre el descubrimiento y conquista de América, y otras obras como La Historia de la Yihad, Tal día como hoy, Almanaque de la Historia de España, Tercios, Historia ilustrada de la legendaria Infantería Española y Visigodos, la verdadera historia de la Primera España. En la misma línea abundan sus novelas históricas El Caballero del Jabalí Blanco, El Reino del Norte y los Demonios del Mar, sobre los primeros tiempos de la Reconquista y San Quintín, Memorias del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero, todas ellas publicadas en la Esfera de los Libros. Por cierto, que ahora trabaja en el segundo volumen de la historia de Julián Romero, situada en Inglaterra de mediados del 16. Esta ya salió, ¿ves? Es el precio que nunca existía. Te pasó un currículum del año anterior. Bueno, periodista desde los 20 años, ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión. Su programa de la cadena COPE, La Estrella Polar, fue en su momento un referente de la divulgación histórica al narrar por primera vez en formato radiofónico La Reconquista. Más tarde en televisión crearía en Intereconomía el programa de historia Tiempos Modernos. Actualmente, y desde hace 2 años, dirige y presenta el programa de debate político El Gato al Agua. Entre 2000 y 2004 fue director del gabinete del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, y en calidad de tal promovió la serie documental de televisión española Memoria de España, dirigida por Salvador Pons y Fernando García de Cortázar, y participó en iniciativas como la creación del nuevo Museo de Altamira, la reforma del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena y del Museo Arqueológico Nacional o la búsqueda del trazado original de la Catedral de Oviedo. Su última obra es Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España. Una historia completa de España desde el origen hasta hoy. Recordando de nuevo la recreación histórica que tenemos a las 8:30 en la Plaza de la Universidad, os dejo con José Javier. Muchas gracias a todos de nuevo. Ahora se me va a ir, pero voy a tener que poner como Julio Iglesias con esto pegado, igual es más incómodo, pero bueno, tengo la mala costumbre de hablar de pie porque sentado me aburro, ¿vale? Muy buenas tardes, noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias fundamentalmente a la Asociación Conde Pedro Ansúrez por hacerme este honor de hablar de los tercios, alguien que como yo solo soy un divulgador, no soy un especialista de la historia de los tercios, aunque la descubrí y me enamoré de ella como cualquier persona que se acerca al asunto. Efectivamente falta el tercer volumen que estará en breve, sobre la historia de Julián Romero. Bueno, ¿por qué los tercios? Los que sois más jóvenes, como Francisco, por ejemplo, constatáis la falta de referencias institucionales sobre la historia de España y pensáis que es una vergüenza, y por razón, y entonces os enfadáis y pensáis que no estamos. Pero los que somos más viejos, como es mi caso, recordamos cómo era la cosa hace 30 años y somos enormemente optimistas y estamos felicísimos. Porque hace 30 años esto habría sido imposible. Ni siquiera se habría planteado. Ni siquiera se habría planteado. Hace 30 años tú entrabas en un museo de historia militar y la historia militar de España saltaba prácticamente desde Viriato hasta el empecinado. Y en medio, nada. Hace 30 años tú entrabas en una librería y los volúmenes sobre historia de España eran o bien leyenda negra o bien los habituales que obligatoriamente te hacía comprar el grupo Alfaguara, Prisa, Timón, etc. No. Y poco más. Hoy, en cualquier parte, en cualquier librería, hay un montón de libros, de álbumes, de todo sobre los tercios. Hoy, en cualquier parte donde hay una concentración de patriotas, aparece una bandera con la cruz de San Andrés. Hoy, en cualquier parte, alguien dice tercio y ya sabe que no se refiere a una cerveza, sino a otra cosa distinta. A cerveza también, pero bueno, ya nos entendemos.
Ha habido una auténtica revolución silenciosa en España en los últimos 10-15 años, que consiste en que el pueblo español ha empezado a reapropiarse poco a poco de su historia. Aquí hay dos sitios libres. Si alguien necesita sentarse, ¿vale? Bueno, ha empezado a reapropiarse poco a poco de su historia. No lo ha hecho el poder, al contrario, el poder ha puesto todos los obstáculos que ha podido. Lo ha hecho la sociedad española, lo ha hecho el pueblo. Y por eso hay un montón de gente publicando libros y se venden porque sencillamente uno no puede vivir ignorándose, no sabiendo quién es, menos odiándose, tanto individual como colectivamente. Y la sociedad española se había acostumbrado a vivir o ignorándose u odiándose. Eso se acabó y es una gran noticia. Ahora solo nos odian nuestros mandamases. El pueblo ya no, o prácticamente no, lo cual está francamente bien. Dentro de esa recuperación, la cuestión de los tercios es particularmente importante. Os ponía antes el ejemplo de cualquier museo de historia militar y no era un ejemplo traído al azar, es que era exactamente así. Bastaba ver el antiguo Museo del Ejército en Madrid, por ejemplo. Y es muy interesante porque esto nos obliga a hacernos preguntas sobre cómo ha sido la digestión de la propia historia por parte de los españoles, de España institucionalmente hablando, de los españoles en particular, en los últimos años, y hablo de los últimos 100 años. En cierto modo ha habido dos gigantescas rupturas culturales enormes que han hecho que terminemos distanciándonos de lo mejor que hemos dado en tanto que nación. Una primera ruptura fue evidentemente la de la llegada de los Borbones respecto a los Austrias, una dinastía nueva que llegaba de un país extranjero con los prejuicios de ese país, Francia, que era un país enemigo respecto a la España a la que llegaba. Y una segunda ruptura después de la Guerra de la Independencia con una nueva clase política que para legitimarse a su vez asumió todos los prejuicios de la nueva clase burguesa del XIX sobre la España anterior. Y los unos por los otros, al final hemos sido los propios españoles los que más hemos hecho por construir nuestra leyenda negra, más que ningún otro. Siempre se echa la culpa a los ingleses y los holandeses. Vale, sí, pero eso fue hace muchos siglos. No. La peor leyenda negra, miramos de una cosa, ponemos los dos y así genial. La peor leyenda negra es la que hemos construido los españoles fundamentalmente por esa mala digestión de nuestra historia a través de los grandes cambios político-culturales. Eso que Elvira Roca llama imperiofobia, por ejemplo, ¿no? Claro, visto ahora con la perspectiva, resulta que la historia de España es incomprensible justamente sin todo aquello que no hemos querido ver. Es incomprensible, por ejemplo, que un país oscuro, fanatizado, inculto, perseguido permanentemente por la Inquisición, expulsado todo el día judíos y moros y tal, ¿verdad? Al mismo tiempo gozara de la hegemonía mundial durante prácticamente 2 siglos. Es decir, ¿eso cómo es posible? Es asombroso, pero nadie se lo había planteado nunca, al parecer. El tópico que todos aprendíamos en la escuela era que España era un país eternamente atrasado en materia científica, cultural, técnica. El tópico que todos aprendíamos es que con la expulsión de los judíos se acabó la cultura en España. Es asombroso porque el siglo de oro empieza ahí. El tópico que todos habíamos aprendido es que somos un país fundamentalmente de santos, eso sí, ¿verdad? Pintores, ¿vale? Y ya. Y que el dominio de España en la escena internacional durante tanto tiempo, que no se acaba por cierto con los Austrias, ¿verdad?, era producto ¿de qué? Bueno, todo eso empieza a ser revisado y todo eso es una gran noticia. Y es una gran noticia porque cada nuevo avance sobre esta revisión nos devuelve una imagen cada vez más alta y también más completa de lo que somos como pueblo. Los tercios son un perfecto ejemplo de esto. Cuando empezó la recuperación de los tercios, hay que citar inevitablemente a los grandes autores especializados, Julio de la Cuesta, René Quatrefages, sin ninguna duda, pero todos los que después hemos trabajado sobre el asunto, siempre nos hemos encontrado con el tópico del soldado español, bragado, echado para adelante, más valiente que nadie, testosterona, todas esas cosas. Bueno. Pero realmente con eso no se conquista el mundo. Con eso se muere con gloria, pero un poco más, ¿no? Claro, cuando empiezas
a ver la historia real de cómo se inventa esto, de cómo nace esa infantería española que muy pronto recibirá el nombre de tercios, empiezas a entenderlo todo. Porque no fue solo cuestión de que fuéramos más valientes que nadie, que en todas partes había valientes, ¿eh? No, es fundamentalmente cuestión de inteligencia, de organización, de técnica, es decir, de cabeza. Y esta es una historia que me parece que vale la pena contar. Todo lo que es España desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII